Buenas. Hola, ¿cómo andan? Marce, no te escucho. Ahora sí, ¿cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, todo en orden. ¿El gordito? Manu, ¿Cómo? No, Álvaro, lo estoy saludando ahora. ¿qué haces, amigo? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, todo Hola, bien. buenas noches. Hola, Paulita, ¿cómo andás? Hola, Hola, Paula. Bien, hola. ¿vos? Hola, Hola, amigos. Hola. Hola, Chiquito. profe. hola, ¿cómo estás, Mari? Bien, vos. Todo bien. Ay, no tenía el video. Ahí me estoy viendo. Estaba en vez de poner mute, puse la ¿Qué cámara. haces, chiquito? Román, ¿dónde? Hola, ¿cómo andás, Albert? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, todo bien. Hola, Albert, querido, ¿cómo estás? Hola, Hola, profesores. ¿cómo? Hola, A ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lujo, Marce. Coco, el otro día te vi. Te escuché en una. Hoy te mando eso, Marce. Colgué. No, tranquilo, lo estoy esperando todavía. Sí, ya te lo paso, perdón. ¿Te Es más, cortaste ahora el estoy porque yo tengo que sacar turno para usar computadora. Para que me estoy conectando y ahora no tengo nada. Te cortaste el pelo, digo. Me quedé sin audio. Sí, sí. Hay que mantener Igual, ¿eh? el look pelado. ¿Entró Seba ya? No entró todavía Seba, ¿no? No lo veo. Hola, Román. Ahí yo te escucho ya, ¿eh? Ahora sí. Hace 3 minutos me dijo que entraba en 5, así que en cualquier momento entra. ¿Hace 3 dijo que estaban 5? Hace 5 minutos me dijo en 5 entro, así que en cualquier momento entra. Ah, Dale bueno. un chau. Bueno, estamos igual esperando que se agregue más profe. ¿Por qué cuerno no? Unas cejas. ¿Qué haces, Curuchet? Bien. Y ahora estamos, ¿sí? 2 dientes hallados. Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Compañero. Román. Hola, cara, Curuchet. 2 dientes. Ahí. Dejalo, capaz que está en pijama. No. Estoy en pijama igual. Yo soy como Pagani, mitad para arriba, presentable. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien. Albert, querido. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, amigo? Bien, bien. Ahí lo estoy agregando a Seba. Así que ya arrancamos. Dale. Seba, querido, ¿dónde estás? Hola Manu, acá estoy. Acá estoy. Hola, Seba. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Hola, doctor. ¿Qué le pasó a tu cabeza? Hola Albert. Nada, me saqué el pelo. ¿Está bien? ¿Está mal? No, no. Está muy bien. Lo bueno es que te lo saques y no que se te caiga, ¿no? Buenas noches, Vicky. Buenas noches. No se me cae. Tranquilo. Buenas noches, profesor. Bueno, ¿Cómo anda, ¿Cómo profesor? le va? Hola, amigo. ¿Cómo extraño los mates con ustedes, profesor? yo también. ¿Cómo estuvo ese cumpleaños, Andresito? Bien, bien, estuvo muy bien. Está bueno. 12 ya, Manu. Terrible. ¿Terminaste 12 bien? años cumplió el nene, no 12 hijos ya tenés, ¿no? No. No. Ah, me asusté. 2 seguro. Y los demás no sé. Ah, está bien, me asusté. ¿Qué va a hacer? ¿Tenés 12 hijos? No, No. no.
Cumplió 12 el hijo. No podría alimentarlo, Turco. ¿Cómo va, Turquito? Bien. ¿Todo ¿Cómo bien? están todos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué le parece si vamos arrancando? Ya son 8:06. Bueno, Dale. cuando vos me digas, Romancito, buenas noches. Compañero, todos los días nos vamos a ver ahora, me parece, ¿eh? Y usted me está volviendo loco, me pide información, 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 me meten una charla tras otra. ¿Usted me está volviendo loco, Román? Y te tengo que sacar jugo, hay que aprovechar. Bueno, cuando quiera comparto pantalla. ¿Ven todos bien? Voy a ver si puedo compartir. Vamos a tratar de ser lo más simple posible. ¿Se ve ahí la pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, Manu, Metele, arrancamos cuando vos digas. metele. Bien. Acá la idea era hablar de un poco de esguince de tobillo, de como un trabajo interdisciplinario. En este caso va a hablar Román. Lo primero que quiero decir es que nosotros, en realidad, el trabajo interdisciplinario de todo el Departamento Médico de Deportes Federados, no solo Román y yo, sino que Daniel García, que es el otro traumatólogo que está conmigo, Francisco, que es el otro kinesiólogo que también está en la charla, Pepe, que es el psicólogo, Inés, que es la nutricionista. Todos formamos un equipo. En este caso nos tocó hablar a nosotros dos, pero en otro momento hablarán otros dos, y somos todos un equipo. Para hablar un poco de las lesiones, quiero hablar de la importancia de lo que es un esguince. Si nosotros miramos estadísticamente todos los trabajos publicados, yo agarré solo los trabajos del 2018 para acá, es decir, 2 años, y fíjense que la estadística de los esguinces en los trabajos de lesiones deportivas abarca casi el 33%. Dentro de este esguince está el esguince de rodilla y el de tobillo, principalmente, pero involucra a todos. Fíjense que es muy importante. Si hablamos específicamente de qué deportes van a ser los que más van a presentar esto, probablemente aquellos deportes que impliquen saltos o caídas, como vóley, como básquet, son los más frecuentes. En vóley, el esguince de tobillo es la lesión aguda más frecuente, seguida después por la tendinitis rotuliana, que es la lesión por sobreuso más común, y después la tendinitis del manguito de rotador, que esas van a ser otras charlas de las cuales vamos a hablar. Las lesiones graves de rodillas son raras en vóley, pero es más frecuente la lesión de cruzado en mujeres que en hombres, y esto debido a un valgo fisiológico, es decir, una desviación hacia adentro de la rodilla y del pie hacia afuera en las mujeres más que en el hombre. En el vóley, el esguince de tobillo, dijimos que es la más frecuente. Generalmente, ¿ven todos la flechita? Sí, ¿no? ¿Se ve? Manu, ¿se ve la flecha? Sí, Seba, se ve perfecto, se ve perfecto. Bien. En la zona de ataque, esta es la zona de ataque, ¿no, Manu? Es la zona, acá. Es la zona que divide un campo del otro. Bueno, esa zona de ataque es la zona donde más frecuentemente se produce el esguince de tobillo. Puede ser tanto por caída y pisar el pie de un compañero en un bloqueo de A2, o cuando un jugador del equipo contrario pasa el pie del otro lado de la red y la jugadora cae, como en este caso. Los ligamentos que le dan la estabilidad al tobillo están constituidos por colágeno principalmente, brindan estabilidad dinámica a la articulación, limitan movimientos extremos y previenen subluxación y luxaciones. Luxación, por definición, es la pérdida de contacto total de la superficie articular, y subluxación es una pérdida de contacto parcial de la superficie articular. Si hablamos de la biomecánica del pie, tenemos que saber que el pie en el plano sagital tiene 2 movimientos. Uno es flexión dorsal, o extensión propiamente dicha, y otro es flexión plantar, o flexión propiamente dicha. En el plano coronal, los 2 movimientos más importantes que tenemos son pronación, que es cuando la planta del pie
gira hacia afuera, y supinación es cuando la planta del pie va hacia adentro, es decir, nosotros nos miramos la planta del pie. En el plano transversal, acá lo que vamos a encontrar es que si uno mira la línea media del cuerpo, cuando el dedo gordo se abre, se aleja de la línea media, hablamos de abducción, y cuando el dedo gordo, o el hallux, se acerca a la línea media, hablamos de aducción. Tenemos unos movimientos que son complejos, tanto eversión como inversión, que son movimientos combinados en el tobillo. Y esto es, el movimiento más frecuente para producir un esguince de tobillo es la inversión. Y la inversión, que es esta que ven acá, a la derecha de la pantalla, es decir, a la izquierda en la diapositiva, si yo lo miro de frente, vamos a ver este que es inversión, que es flexión plantar, va hacia abajo, supinación, me miro la planta del pie, y hago aducción del pie. Ese es el movimiento de inversión y es el más frecuente para el esguince de tobillo. Cuando hablamos de eversión, es flexión dorsal, voy hacia afuera, pronación, llevo la planta del pie hacia afuera, y aducción, el dedo gordo, abducción, el dedo gordo lo alejo de la línea media. Cuando el movimiento es mayor a la amplitud normal, acá lo que puede verse es, depende del grado de movimiento que tengamos, va a ser el grado de lesión. Puede ir de unas pocas fibras a la totalidad. Y dependiendo de esto, vamos a tener un sangrado profundo o equimosis en la piel. Acá, estos son los hematomas típicos del esguince de tobillo, son por debajo del malleolo peroneo, acá estaría el peroné, por debajo aparecen estos hematomas típicos en el esguince de tobillo. Cuando hablamos de congruencia articular, ¿qué es lo importante a saber? El astrágalo es plenamente congruente en todas las posiciones, es decir, el hueso que está entre medio de la tibia y el peroné, que se llama el astrágalo, es congruente en todas las posiciones. Cualquier posición que haga el tobillo se adapta a la forma del astrágalo. Pero eso es importante de entender, que la unión entre la tibia y el peroné en el tobillo no es una unión rígida, sino que se va adaptando a los movimientos del astrágalo, porque el astrágalo es más ancho adelante que atrás. Entonces, cuando uno lleva el pie hacia la flexión dorsal, el astrágalo se mete en la sinesmosis para darle lugar, esta se abre y por lo tanto se adapta a eso. Cuando va a la flexión plantar, es más angosto, se baja, se achica el espacio entre la sinesmosis y el peroné también achica esta posición. Radiografías que podemos ver del tobillo, este sería un frente, el del lado izquierdo suyo y el del lado derecho es un perfil. ¿Cuándo hacemos radiografía? ¿Hacemos siempre radiografía? ¿Hay que hacerle a todos radiografía? La realidad es que si uno se apoya en ciertas reglas, no tendría que hacerle a todos radiografía. Y para esto los canadienses trabajaron en un protocolo de ver a quién le hacían radiografía y a quién no, por una cuestión de gastos, y generaron un protocolo que llaman las reglas de Ottawa. Y estas reglas de Ottawa dicen que si yo evalúo el pie y este paciente tiene dolor en los 6 centímetros más distales, es decir, los 6 centímetros más abajo del peroné, en la cara posterior, y tiene dolor a la palpación en la cara externa del pie, sobre todo en la base del quinto metatarsiano, que es el hueso más palpable en el lado externo, a este es un candidato para hacerle una radiografía. Si vamos del lado interno del tobillo, aquel que le duele el malleolo tibial, es decir, la parte de la tibia más lejana, ¿sí? Es decir, más cercana al pie, junto con el borde interno del pie sobre el hueso que vemos acá, se llama escafoides, este que vemos acá, si le duele esto y esto, nosotros estamos en la presencia para hacerle una indicación de una radiografía, ¿sí? Por un poco de anatomía, el tobillo es una articulación sinovial, tiene el líquido sinovial, tiene una cápsula de tipo bisagra, altamente congruente, lo vuelvo a repetir, permite un movimiento solo en un eje bimaleolar. Ojo, que si yo digo que permite el movimiento solo en un eje, no lo hagamos tan sencillo, porque el astrágalo adentro de la articulación tiene otros movimientos. El astrágalo rota, el astrágalo hace varovalgo, que son movimientos de inclinación hacia adentro o hacia afuera, y eso no lo vemos nosotros, pero sí lo hace adentro de la articulación. El rango normal de movimiento son de 13 a 33 grados para la flexión dorsal y de 23 a 56 para la flexión plantar. Esto está muy bien publicado en un libro en el año 2014 por Miki Dalmau y Patrick y Golanó.
El astrágalo es un hueso de forma irregular, cartílago cubierto casi el 60% del hueso y no tiene ninguna inserción muscular. Lo más importante de esto es que en la parte anterior del astrágalo, cuando se sitúa entre los dos malleolos, en la flexión dorsal, esto hay que rescatarlo y hablar muy bien, que seguramente Román después lo va a hablar. El peroné lo que hace cuando el astrágalo se mete en la flexión dorsal, el peroné lo que hace es, se mueve proximalmente, es decir, asciende el peroné y rota externo. ¿Para qué? Para darle lugar al astrágalo a meterse. Y cuando hace flexión plantar, el pie va hacia abajo, hace lo opuesto, el peroné lo que hace es rota a interno y desciende. Ese leve movimiento que hace el peroné permite que se adapte el astrágalo a la superficie articular. Y esto es muy importante de pensarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes con esguince de tobillo que después empiecen con tendinitis rotuliana o con desgarro de isquiotibiales. Esto es muy importante de interrogarlo. Si ustedes ven un paciente con una tendinitis rotuliana, pregúntenle, y muchas veces se van a encontrar que tuvo un esguince de tobillo previo. Esto es un poco de anatomía para que ustedes vean. Lo más importante de recalcar de esta foto, no los voy a atosigar a todos con anatomía pura, pero fíjense la cápsula articular del tobillo, es amplia, tiene unas inserciones muy largas, y esto permite que nosotros podamos hacer procedimientos artroscópicos con mucho más facilidad en la cara anterior que en la cara posterior del tobillo. Este que ven acá con el número 3, ven acá, es el ligamento de la sinesmosis anterior, que ahora vamos a hablar de él. ¿Cuáles son los ligamentos del tobillo? Los ligamentos del tobillo son la sinesmosis, por un lado, que une la tibia con el peroné, y el otro es los huesos que unen el esqueleto del pie con el tobillo, que son los ligamentos colaterales. Tenemos un colateral externo y un colateral interno. Si hablamos de la sinesmosis, la parte distal de la tibia y el peroné se articulan entre sí. Piensen que esto estabiliza, la sinesmosis estabiliza las fuerzas rotacionales y los que quieren separar la tibia y el peroné. Y tenemos 3 ligamentos, el tibiofibular anterior o sinesmosis anterior, el interóseo o el tibiofibular posterior o sinesmosis posterior. Es importante que ustedes sepan que en esto, entre la sinesmosis anterior y el ligamento interóseo, que vendría a ser el medio, existe un tejido adiposo importante que muchas veces sufren inflamación, y lo que puede pasar es que esto se engrose y quede engrosado, y esto genere un dolor crónico en un paciente que tuvo un esguince de tobillo y vemos que no mejora y sigue con dolor. Tenemos que pensar en que puede tener esto, un engrosamiento de la grasa que está detrás del ligamento sinesmótico anterior. Esto es una vista anterior, fíjense, tibia acá, peroné acá, este es el ligamento de la sinesmosis, esta es toda la sinesmosis anterior, y este es un fascículo muy inferior de la sinesmosis anterior que se llama ligamento de Bassett. Esto es lo que a veces también se engrosa y genera un síndrome de fricción anterior del tobillo, que es muy doloroso. Esto que ven acá es el ligamento peroneo astragalino anterior, ¿sí? Este que ven acá, que después vamos a hablar, que es el lateral. Acá estaría el peroneo calcáneo y acá es la inserción de la quilla. Esta es la parte posterior, ¿sí? Sinesmosis posterior, el ligamento profundo de la sinesmosis posterior, fíjense que está bien atrás, y este es un ligamento que va desde el maleolo peroneo al maleolo tibial, que se llama intermaleolar, con 3 fascículos. Esto está bien descrito. Esta es una disección de Miki Dalmau, que es un español que trabaja en el departamento de Barcelona, donde hace muy buenos preparados anatómicos. ¿Cuáles son los ligamentos que unen el esqueleto con el pie? Tenemos ligamento lateral interno, que sería esto que ven acá. Esto es muy interesante de ver. Este sería el ligamento, como ven acá, ¿sí? Que tiene acá el número 5. Y fíjense la relación que tiene con el tendón del tibial posterior. Y después tenemos este el peroné, y este es el ligamento lateral externo. Y si ustedes ven, fíjense la relación que tiene tanto con el peroneo, que es este que ven acá, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, que son 2 músculos que están íntimamente relacionados con el ligamento lateral externo del tobillo. Este ligamento lateral externo del tobillo es el que más se lesiona, sobre todo el ligamento
el fascículo anterior del ligamento lateral, y es muy importante prestarle atención a este ligamento, es el principalmente lesionado, y si el esguince es muy severo, empieza el ligamento peroneo astragalino anterior, después va a seguir con el peroneo calcáneo, que sería el medio, y después va a seguir con el peroneo astragalino posterior. Y si esto sigue, se va a lesionar la parte interna del tobillo. Actualmente, el año pasado, se describió un ligamento que une el peroneo calcáneo con el peroneo astragalino anterior y se demostró anatómicamente que estos dos ligamentos no trabajan independientes. Por eso es muy difícil de ver una lesión del peroneo calcáneo del medio solo en vez del anterior. ¿Qué es lo importante para saber de esto? El ligamento peroneo astragalino anterior, en la flexión plantar, nosotros se vuelve tenso. Si yo bajo el pie, se tensa la parte externa del ligamento. Ahora, cuando hago flexión dorsal, se relaja. Por eso, es mucho más propenso a lesionarse cuando piso y el pie se va hacia adentro. Después tenemos el ligamento colateral interno, ¿sí? Que es uno de los más fuertes, se llama ligamento deltoideo, y es uno de los que sostiene en la parte de versión del pie, es decir, llevar la planta del pie hacia afuera. ¿Cómo vamos a clasificar el esguince de tobillo? La podemos clasificar grado 1, que es un desgarro parcial, ¿sí? Del ligamento. Generalmente no hay mucha tumefacción, no hay inestabilidad. Grado 2, ahí sí puede haber equimosis, edema, empieza a inflamarse y ahí, si nosotros hacemos maniobras de inestabilidad que después les voy a mostrar, podemos demostrarla. Y en el grado 3 ya hay una ruptura y una pérdida íntegra del ligamento con una inestabilidad marcada. En el grado 3 lo que podemos encontrar, ojo, es que el paciente les diga que está con intenso dolor en el momento y al otro día lo llame y le diga, no, la verdad que estoy sin dolor, no me duele tanto. No creamos que esto es mejor, sino lo que pudo haber sucedido es que se rompieron fibras nerviosas y por eso el dolor ya no es tan intenso, pero el esguince sigue siendo grave. Este es el movimiento típico para el esguince de tobillo. Se desgarra el peroneo astragalino anterior, ¿sí? Inversión del pie, recuérdenlo. Estos son los ligamentos laterales, ¿sí? El anterior y el medio, estos dos son los que más se lesionan. Movimiento para lesionarse el tobillo. Imagen, si acá pueden verla, ¿sí? Fíjense, salta, cae, pisa a su compañero. Ahora lo van a ver de nuevo. Cae en el bloqueo, pisa el compañero y se hace una inversión brusca del tobillo, ¿sí? Acá hay otro, todos en el bloqueo, fíjense, pisa a su compañero y hace una inversión ahí del tobillo brusca. El esguince de tobillo medial, es decir, del ligamento lateral interno, es rarísimo, 5% solamente. Se desgarra esto, que es el ligamento deltoideo, que es el ligamento lateral interno, ¿sí? Y hoy se le está dando mucha importancia a este ligamento que se llama ligamento de Spring, que es un ligamento que mantiene el arco del pie y muchas veces en el esguince medial se lesiona. Este es el movimiento para provocar este esguince. Y después tenemos el esguince del alto, el que llamamos esguince alto de tobillo, que es la lesión de la sinesmosis, que es la membrana que une acá la tibia con el peroné, y el mecanismo generalmente es pronación, ¿sí? Pronación lleva la planta del pie hacia afuera y rotación externa. Esto lo que hace es desplaza lateralmente al peroné y rompe las fibras anteriores de la sinesmosis primero. Esto es una imagen de un entrenamiento de Independiente. Acá van a ver. Fíjense cuando va a buscar. Ahora se lo voy a mostrar lentamente. Acá va a buscar la pelota. Este que va a buscar la pelota es Silvio Romero. Busca la pelota. Cuando va, llega ahí jugado, punta del pie, se traba en el pasto y le gira el pie hacia afuera. Ahí se ve bien. Le gira el pie hacia afuera y genera dolor. Y esta es la pasividad del médico mirando lo que pasó. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuándo le hacemos la radiografía? Con las reglas de Ottawa. Le podemos hacer radiografías con estrés, ¿sí? Y estrés son maniobras que ahora les voy a mostrar. Y siempre las radiografías tenemos que tratar de hacerlas en 15 grados de rotación interna
¿Para qué? Para visualizar bien la unión entre la tibia y el peroné. ¿Cuándo pedimos resonancia o cuándo TAC? Si trabajamos con un deportista de alto rendimiento y tenemos la posibilidad de pedir una resonancia, a veces es necesario para demostrar el grado de lesión que tiene el complejo ligamentario. La única forma de ver las partes blandas es con la resonancia, con la radiografía no lo vamos a ver. Y la tomografía nos va a servir para descartar si creemos que tiene alguna fractura que acompañe esto y no es simplemente un esguince. Siempre maniobras para demostrar la inestabilidad del tobillo. Acá les voy a mostrar algunos videos. ¿Sí? Acá lo que hago, si fijo el talón, hago maniobras de bostezo externo, llevo la subastragalina está fija y la llevo hacia adentro y demuestro la inestabilidad. Con esto lo que busco es demostrar la inestabilidad del ligamento lateral externo del tobillo. ¿Sí? Ahora, si quiero demostrar la del ligamento lateral interno, lo que voy a tener que hacer es cambiar. Fijo con la mano izquierda el tobillo y tiro hacia adentro. Así demuestro la inestabilidad del interno. ¿Qué otra maniobra podemos encontrar? Fijo la tibia, ¿sí? Estoy tocando la articulación y con esto, al fijar la tibia, llevo el astrágalo y el calcáneo hacia adelante y esto es cajón. Llevo y demuestro. El cajón, lo que demuestra, el cajón anterior, demuestra que el ligamento peroneo astragalino anterior está inestable o no. Y por último, para demostrar la inestabilidad de la sindesmosis, lo que yo puedo hacer es dos maniobras. O comprimo a nivel de la tibia y el peroné a esta altura, o fijo la tibia y hago rotación externa del pie. Si genera dolor a esa altura, le duele la sindesmosis a este nivel. Todo inclinación mayor a 8 a 10 grados, nosotros tenemos que considerar que hay lesión de los ligamentos laterales externos. Hay una clasificación viejísima del año 1950, pero que sigue siendo útil, y dice, hasta 15 grados se rompió solo el peroneo astragalino anterior, de 15 a 30 tenemos rotos los dos ligamentos laterales externos, y mayor a 30 todo el complejo lateral externo. Cajón anterior, como dijimos, es para desgarro del ligamento peroneo astragalino anterior, sobre todo, y el tratamiento principalmente, el objetivo nuestro es evitar la inestabilidad del tobillo. Yo cuando veo un esguince de tobillo, no estoy tratando ese esguince, sino que estoy tratando de que ese paciente o ese jugador no tenga otro esguince de tobillo. Por lo tanto, ahí va nuestro objetivo en el tratamiento y que va a hablar Román de esto. Hay un trabajo interesante que lo que encontraron, esto es solamente como dato anecdótico, encontraron en muchos pacientes que cuando el ángulo de cobertura, este sería el calcáneo acá, este sería el astrágalo y esta es la tibia. Cuando este ángulo de cobertura es mayor al 90%, tenemos menos probabilidad de inestabilidad del tobillo después de un esguince, y cuando es menor, sobre todo cuando baja de los 80, mayor probabilidad. Y el tratamiento principalmente en agudo es RICE, que sería reposo, ¿sí? Reposo, sin apoyo, si es posible las primeras 48 horas, crioterapia, frío, 20 minutos cada 2-3 horas, vendaje elástico compresivo. Recuerden que hay que avisarle al jugador que si se pone un vendaje elástico compresivo, a las 2-3 horas hay que aflojárselo, porque si no, si nosotros le ponemos vendaje elástico compresivo y lo dejamos así 2 días, va a venir con el pie negro. Negro no por el hematoma, sino negro porque no tiene circulación, y es una complicación. Y después, siempre elevar el miembro. ¿Cuál es el objetivo de elevar el miembro? Es aumentar el retorno venoso y disminuir la inflamación. Analgésicos o AINES. Yo prefiero, si el dolor es tolerable, que no los tome, para no intervenir con el proceso inflamatorio normal. Ahora, si es mucho dolor, podemos sumar algún antiinflamatorio o algún analgésico. Muchas gracias. Román. Manu, Román. Muy bueno, Seba. Clarísimo. Buenísimo. No sé si alguno tiene alguna duda de esta parte. Yo tengo una pregunta que no te hice ayer, Seba. A ver, decímela. ¿Qué pensás vos de cuando indican la bota Walker, que la dejan a veces 2 semanas?
pienso que es un error. ¿Vos qué harías? ¿Indicás o no? Depende del grado. Yo en el grado 1 y 2 jamás pondría ninguna inmovilización. En el grado 3, cuando la inestabilidad es muy compleja, tendría que evaluar en un primer momento si ese tobillo es quirúrgico o no. Si es quirúrgico, lo inmovilizás para la cirugía. Y si no es quirúrgico, no requiere inmovilización y empieza con un trabajo funcional lo antes posible, porque esto estimula la cicatrización del ligamento de la mejor manera. Obviamente, si tengo 2 kinesiólogos de confianza como los que tengo ahí. Guiño. Sí, yo he visto que ha venido gente con 2 semanas de botas, no en San Lorenzo, ¿no? En otro consultorio. Y Yo, la verdad, vos sabemos, esto está comprobado, que el ligamento necesita del estímulo para una buena cicatrización, porque si no las fibras de colágeno nunca se reemplazan y queda con una cicatriz que no es elástica como la del ligamento anterior. Bien, Seba, excelente. yo ¿Sí? tengo una duda. Decime. Muchas veces nosotros que trabajamos con chicos, y la Sí. mayoría de nosotros no disponemos de un cuerpo médico dentro del club, los nenes al sufrir una lesión van al médico de la obra social o del hospital, que no es deportólogo. ¿Es la misma indicación médica el médico que no es deportólogo al médico deportólogo? En realidad, bueno, buena pregunta, Manu, por 2 cosas. Primero, los que trabajen con chicos en edad de crecimiento, aquellos que tienen cartílago de crecimiento, el esguince de tobillo en el chico es raro. Si tiene dolor en el tobillo, tenemos que pensar primero en una epifisiolisis, que es una fractura o una lesión a nivel del cartílago. El esguince de tobillo en los chicos es raro. Entonces tenemos que, ¿por qué? Porque la parte más débil de la articulación es el cartílago de crecimiento. El ligamento es mucho más fuerte que el cartílago. Entonces la energía pasa a través del cartílago. Eso primer punto de diferencia importante entre un adulto y un niño. Segundo, generalmente el médico que no está involucrado en deporte no es que hace mal las cosas, sino que hace las cosas como corresponde. ¿Por qué? Porque yo si trabajo con un deportista de alto rendimiento, el alto rendimiento no es saludable. No es salud el alto rendimiento. Es alto rendimiento. Entonces yo voy a tratar de que ese jugador retorne lo antes posible con la menor secuela posible. ¿Se entiende, no? Sí, sí. En el chico, si yo puedo respetar los tiempos, los tengo que respetar. Ahora, inmovilizar el tobillo no lo haría ni en un chico, excepto que sospeche que tenga una fractura, como dije recién. No sé si se entendió. Sí, sí, clarísimo. ¿Alguno tiene alguna duda de todo lo que habló Seba? Manu, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Marcelo, decile. ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿qué haces? Te quería Hola, preguntar Marcelo. los vendajes preventivos. ¿Cómo estás? Los vendajes preventivos, ¿qué opinás? Y el tapping neuromuscular, ¿qué opinás acerca de eso? Bien, del taping neuromuscular va a opinar un poco más Román que yo. Es para una activación o una preactivación facial, pero él te va a explicar mejor cuál es la utilidad. Y sobre el vendaje acá podemos discutir horas. Yo creo que nuestro cuerpo, yo creo que estamos formados de una manera tan inteligente que no llegamos a comprender que somos un ser global y que una articulación, si permite ese movimiento, está preparada para soportarlo. Y si yo pongo un vendaje sin haber tenido una lesión previa, lo que voy a estar haciendo es sacando la estimulación normal de esa articulación. Yo considero que los vendajes son únicamente necesarios para aquel que tiene una inestabilidad y yo le quiero dar algo de propiocepción. Ahora, preventivamente no. Sabemos que el vendaje, inclusive cuando uno hace un estribo con tela adhesiva, a los 10 minutos de estar en actividad deportiva pierde el 45% del sostén que le damos. Entonces, la verdad que no sostiene demasiado. Así que, no sé si se entendió, Marcelo, yo prefiero entrenar el tobillo,
entrenar el tobillo y estimular los músculos accesorios como, no, accesorios, digamos, la estabilidad mecánica, que es el peroneo lateral corto y lateral largo, son dos músculos importantísimos para avisar al tobillo que se está excediendo en el movimiento, el tibial posterior, el tibial anterior, entonces hay que estimularlos con ejercicio. Excelente, Seba, muchas gracias. Por eso No, te preguntaba, porque bueno, muchos opinan diferente ahí. No. ¿Sí? Acá Seba, ¿te puedo Patricia. hacer una pregunta? ¿Sí? Buenas, ¿Quién ¿todo habla? bien? Agustín Ale. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué haces, Seba? ¿Todo bien? Bien, Hoy bien. me surgió una duda, justo estaba hablando vos, en una charla también que tuve. Durante el E15 grado 1 y a veces grado 2, ¿se sigue Sí. usando la critoterapia para ¿La aliviar qué? el dolor? ¿El hielo se sigue usando? Porque escuché hoy que por el tema del proceso inflamatorio. ¿Vos qué No, recomendás? ¿Usarlo o no. no usarlo? El hielo es fundamental. Listo. En las primeras 48 horas es fundamental. Joya. Más allá de las 48 horas, he discutido, yo creo que ahí lo que hay que empezar es con otra terapia física, por eso tenemos kinesiólogos para eso, que ya empiezan con otro estímulo, pero en las primeras 48 horas sí. Primero para disminuir el edema, segundo para disminuir el dolor, y tercero, lo que nos ayuda a evitar una formación de un hematoma grande. Y si tenemos un hematoma grande, el hematoma grande puede tener dos complicaciones. Una, no resolverse nunca, otra, calcificarse, y si tenés una calcificación en el lado externo del tobillo, les aseguro que no va a poder practicar deporte hasta que no lo operes y le saques el hematoma, o se infecte, que sería más grave todavía. Entonces, la verdad que el hielo, sí, no sé dónde lo escuchaste, pero te digo que todos los trabajos, inclusive hoy se publicó un trabajo de Alemania sobre una serie, no era de 15 tobillos, sobre rodilla, enorme, donde la crioterapia era el tratamiento inicial de todo. Listo, Seba. Gracias. Ahí te están preguntando sobre el nombre de epifiólisis, si se escribe así. Ahí en el ¿Cómo? mensaje, viste que es una lesión. Sí, ahora te lo En el explico, chat, mirá. en el chat Sí, sí. está escrito. Es así. Mirá. Ahí voy, ahí voy, ya se lo muestro. Letra Esto, clara, no de doctor. ¿se lee? Excelente. Excelente. Parecido, Hugo. Eso, epifisiolisis, es la lesión alrededor del cartílago de Gracias. crecimiento. Y tiene una clasificación especial, que si quieren otro día hablamos de las lesiones alrededor del cartílago en los chicos. No hay ningún problema. Ahí hay otras dos preguntas. Tenemos A un ver, minuto y ¿cuál medio. es? Los llamados esguince crónico, ¿la misma aceptación para vendajes? Sí. Bueno, esguince crónico es una, en realidad yo creo que es una secuela de un esguince agudo que quedó con una inestabilidad. Y a eso es lo que llaman un esguince crónico, es aquel que pasó más de 3 meses y que tiene esa inestabilidad. Generalmente hay dos tipos de inestabilidades. Una es la inestabilidad mecánica, que la única forma de resolver la inestabilidad mecánica es en forma quirúrgica, porque no tengo otra forma, y la otra es la inestabilidad funcional. Esta inestabilidad funcional era aquella que nosotros encontramos que mecánicamente el tobillo está bien, pero sin embargo el jugador dice, y yo corro y siento que se me va, siento que el tobillo se me va, y esto es generalmente porque tenemos que pensar esto, dijimos que el ligamento lateral En cualquier externo del momento se tobillo, corta, lo digo rápido, el ligamento lateral externo es el que más se lesiona. Y ese ligamento lateral externo, el anterior, tiene un fascículo que es por dentro de la articulación, se está revestido de líquido y a veces no cicatriza y genera una inestabilidad. ¿Se entendió? Sí, yo sí. Bueno, salimos y volvemos a entrar porque ya queda. Dale.
Román, ¿vos tenés que compartir algo? Sí. Bueno, andá Sí. compartiendo, así no vamos perdiendo. Manu, Dale. Sí, Chaco. Manu, ¿le preguntas a Seba? Sí. Acá estoy, Chaco. Una vez que... Seba, ¿cómo andás? Chaco soy. Bien. Si una vez que una adolescente, por ejemplo, se esguinzó y nosotros no tenemos contacto con el médico y ella manifiesta que le duele o algo parecido, o no, o simplemente le da miedo empezar. ¿Vos decís que tampoco se tiene que vendar o sí se tiene que vendar? Porque muchas veces nosotros no sabemos qué decirle. No. Yo digo que un tobillo normal, sin ninguna patología previa, no se tiene que vendar. Hay que entrenarlo para que sea estable. Ahora, si vos tuviste un esguince, hasta que estimulemos que esos músculos nuevamente ayuden al tobillo, sí se puede utilizar un vendaje. Sobre todo Bien. si el paciente se siente inseguro. Dale, y otra pregunta te hago. Los profes, o sea, en los que no somos profes de gimnasio, o sea, que hagan ni kinesiólogos, que ya lo hacen de por sí. Nosotros, ¿podemos hacer algún tipo de ejercicio para que sean parte del entrenamiento, que ayuden a fortalecer los tobillos? Sí, y esos ejercicios te los va a mostrar ahora Román. Listo, no dije nada, porque a Para nosotros nos pasa fortalecer el tobillo. mucho el esguince de tobillo, y en la adolescencia, en la niñez no, pero en la adolescencia sí. Simplemente como dato, ahora Román igual te va a hablar, pero como dato, si vos conseguís una bandita elástica y estimulás los movimientos hacia todos los lados del tobillo, con eso te va a ir mejorando la movilidad del tobillo. Sí, yo me refería a desplazamientos, otras cosas, porque instrumental, Sí. para imagínate que si tenés 30 pibitas, conseguirle una bandita a cada uno es muy complicado. No, pero no, algo que sea más fácil de hacer, ¿entendés? Con ejercicio de estabilidad de tobillo que ahora te va a decir Román, lo vas a poder hacer con varios Dale, pibes a la vez. perfecto. Gracias, Seba, un beso. No, de nada. Román. Acá estoy. Bien, Manu. Perdón, Román. ¿Qué pasa, Doc? No, que me extendí un montón. No pasa nada. Bueno, antes de arrancar y mientras se van agregando lo que estaban antes, agradecerle a Manu este espacio, y bueno, seguramente la mayoría es la primera vez que me ve acá, así que voy a presentar un poquito en un minuto o dos, para que sepan de dónde vengo y quién soy, así esto va a ayudar a que entiendan por qué armamos este tipo de charla. ¿Sí? Mi nombre es Román, tengo 32 años, soy kinesiólogo, soy deportista y fui paciente. Entonces, la idea es unificar esas tres cabezas y ser lo mejor que pueda en esta profesión. Jugué alto rendimiento, hace 20 años que juego al vóley, entiendo la cabeza del deportista, me encanta la profesión de la kinesiología, y también fui paciente y pregunté todas estas cosas que está preguntando Chaco, de qué ejercicio, por qué me dan esto, por qué me hace masaje un día, por qué no me hace masaje. Entonces, todas esas preguntas traté de poder responderlas hoy junto a Seba. ¿Sí? Entonces arranco. Bien, como temario yo me planteé estas 7 cosas para poder traducirla en criollo. Estas 7 cosas me hacen a mí pensar qué visión kinésica tengo que tener con alguien que viene con un esguince, ¿sí? Las consideraciones anatómicas y mecánicas que bien explicó Seba, qué estabilidad maneja el tobillo, qué porcentajes, ¿sí?, de lesión hay, dependiendo del deporte, y cómo se clasifica según la gravedad de la lesión. Obviamente el mecanismo de lesión me va a hablar de qué estructura está implicada en el daño, la anamnesis, o sea, la pregunta que yo le debo hacer a aquel que venga a un esguince, y en base a todo esto, qué objetivo voy a tener y cuál es el plan de tratamiento, la receta que todos buscamos, los ejercicios, cómo y cuándo darlos. Las consideraciones anatómicas yo no me voy a meter ahí, pero sí tengo que saber dónde voy a estar parado, o sea, tengo que saber qué movimientos tiene el tobillo, ¿sí?, qué músculos y qué huesos están implicados, y qué tipo de movimientos hace esa articulación. Como bien dijo Seba, obviamente no me puedo quedar en la flexoextensión del tobillo, porque el astrágalo adentro tiene otros movimientos que provocan la descarga de peso hacia los distintos huesos. ¿Sí? Entonces, por más allá que haga flexoextensión, tengo que considerar otros movimientos. Saber, como kinesiólogo, quién me da la estabilidad del tobillo, ¿sí?, sobre todo 3 grandes grupos de ligamentos, la sinesmosis entre la tibia y el peroné,
El ligamento deltoideo, que es la parte interna, que es, sobre todo está bien reforzada y es la más estable del tobillo, y la parte de afuera, que la subrayé ahí en negrito, que me genera el 80% de los esguinces, ¿sí? Que es un poco más inestable que el resto. Acá como dato solamente observen las imágenes, ¿sí? Que era lo que hablaba Seba, que el pie acá, si ven la flechita, el pie más o menos ahí está a 90 grados, el tendón que es el que tiende a lesionarse mucho más, está relajado, y en una vertical del peroné, que es el peroneo calcáneo, tiene más tensión que los demás. Y cuando el pie tiende a ir a la inversión, el que está en la vertical, siguiendo el eje del peroné, va a ser el peroneo astragalino anterior, que es ahí ese mecanismo de lesión, por eso es el que más se lesiona. Si el otro está en tensión, menos, pero el que más está es el que está en la vertical del peroné. ¿Qué porcentajes de lesión y cómo clasifico según la gravedad? ¿Sí? Como kinesiólogo yo tengo que saber que el 40% de las lesiones del aparato locomotor son los esguinces. Es un porcentaje muy alto. ¿Sí? El problema de los esguinces es que los sobreestimamos, ¿sí? No le damos la importancia que tiene. Y con la charla de hoy quiero que les quede claro el porqué. De esos esguinces, de ese 40%, el 85% de los esguinces de tobillo corresponden al ligamento lateral, o sea, la parte de afuera. Y dentro de ese 85%, el 70% corresponde al ligamento peroneo astragalino anterior. Ese 5% que hablaba Seba es de la parte interna. En los deportes de salto, entre el 40 y el 50%, el fútbol 16-23 y otros deportes 20%. Entonces yo tengo que saber si es una chica de hockey, si de repente es un voleibolista, si juega al básquet, o sea que esto que me da. Si yo lo rehabilito, cuando vuelva a la actividad es muy probable que pueda volver a lesionarse. Entonces quizás un pibe que hace básquet, yo creo que voy a tener que reforzarlo mucho más. El objetivo va a ser distinto a una chica de hockey, por ejemplo. La clasificación como un dato de color, o sea, esto es mi cabeza, o sea, tengo que clasificarla, grado 1, grado 2, grado 3, el grado 1 es más leve, acá tengo lo que puede llegar a aparecer, si hay dolor en la palpación, la equimosis, si puede cargar o no de peso, qué tanta inestabilidad va a tener. El grado 3 obviamente es el más grave, después está la pelea de si es grado 2, 1,5, 2,5, ¿viste? Siempre está esa discusión. Bien. Fotito de grado 1, fotito de grado 3. Todo esto Seba ya lo habló, así que por eso lo voy pasando más por alto. El mecanismo de lesión, yo tengo otro, distinto al de Seba. Acá lo que van a ver es que la pelota le pega al pie, el pie va a inversión y cuando cae, ya cae con ese mecanismo lesional. El traumatismo, yo también tengo que pensar que en un deporte hay elementos externos que me pueden provocar un esguince y no por el mismo movimiento de cada individuo. Bien, entonces la visión kinésica que debo tener. Si solamente fue del ligamento el desgarro o acompañó la cápsula. Seba la mostró la cápsula, cómo fue, mostró todos los ligamentos. ¿Sí? Hay algunos test para probar. Después sí, el astrágalo, en esos movimientos extras que tiene dentro de la articulación de la mortaja tibio-peronea, afectó algo más, ¿sí? Si hubo una diástasis, por ejemplo. Hay otras pruebas también. Y esto es algo importante que en algún punto de la charla lo dijo Seba. Los peroneos. ¿Sí? Hay evidencia científica que data que los peroneos reaccionan cuando hay un estiramiento repentino. ¿Sí? ¿Para qué? Para contrarrestar esa energía y aminorar un daño posible. ¿Sí? O sea, es un estímulo, es un reflejo nervioso. Esto data de 50 a 60 milisegundos, casi imperceptible, pero es como un dato. ¿Sí? Cuando uno se esguinza, el tipo de reacción aumenta. ¿Qué quiere decir? Que ya en los peroneos, si va a haber un mecanismo lesional parecido, va a reaccionar más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un daño en los receptores nerviosos del tobillo. ¿Sí? Este mecanismo de defensa va a ser deficiente. Entonces es por eso también que es una de las causas de que esa persona que se esguinzó
tienda a lesionarse dentro del primer año. ¿Sí? La reacción muscular de los peroneos se va a ver afectada. Como kinesiólogo tengo que también tener en la cabeza la fisiopatología de un esguince, ¿sí? El proceso inflamatorio, en qué momento viene ese paciente. Se han clasificado en 4 fases. ¿Sí? La primera fase es inflamatoria, que dura 3 días y se trata de evitar el apoyo. Eso que hablaba Seba, en las primeras 48 horas, 72, pasa todo esto. En la parte de abajo son días, horas, horas y días, y arriba todo lo que pasa, ¿sí? Células degenerativas, ¿sí? Se liberan enzimas, hay un exudado grande inflamatorio, y al tercer día recién empieza a poquito una reparación fibrosa. ¿Sí? Entonces en estos primeros 3 días, quizás no haya mucho por hacer. ¿Por qué? Porque acá lo que va a pasar, en palabras criollas, es que la policía va a venir a cercar el asesinato que pasó acá. Y cerca todo, porque hay un llamado, ¿sí? Se liberan un montón de químicos que avisan que algo pasó, el cuerpo trata de averiguar qué fue, por las dudas cierra toda esa zona, y después del tercer día que sabe cuánto daño hubo, empieza a reparar. ¿Sí? Entonces la fase 2, que es a partir del 4.º día, empieza la proliferación precoz. ¿Sí? El apoyo es un poco más soportado, ¿por qué? Porque hay menos exudado inflamatorio, y yo tengo que bajar todo esto para empezar a reparar. ¿Sí? Después paso a la fase 3, proliferación tardía, que es a partir más o menos del día 11 hasta la 3.ª semana, que empieza la cicatrización colágena. Y la fase 4, que es de remodelación y maduración. Si yo tengo que dar un ejemplo, lo que pasa acá es un asesinato, viene la policía cerca al lugar, no deja pasar a nadie, desvía a todos y empieza a investigar. Cuando dice, listo, esto fue un esguince de tobillo, perfecto, listo, entonces ahora vamos a reparar. ¿Sí? Y después de la reparación, ahora le tengo que dar forma. Yo ya no tengo más un ligamento, ahora lo que tengo que hacer es darle forma a esa fibrosis, a ese tejido que no es funcional. Y acá, como bien dijo Seba, le dejo 2 artículos que datan de, por eso te pregunté, Seba, de la bota, ¿sí? Los factores que influyen a la cicatrización. Hicieron un estudio en ratones, ¿sí? Y el resultado daba de que la movilización articular mejoraba la resistencia de ese ligamento dañado. Ratones que no movilizaban, ratones que sí, y el resultado daba de que era más resistente a aquellos que tenían movilidad. Otro estudio data de que la movilización va a mejorar la cicatrización, pero sobre todo la calidad de ese tejido que va a reemplazar, ¿sí? La organización de las fibras de colágeno va a ser mejor, y además arrojaron que, esto que venía diciendo, que la movilización armoniza la organización del tejido reemplazante, mientras que la inmovilización provoca una proliferación anárquica del colágeno. Esto lo hicieron en conejos, no en ratones, no importa, es un datito de color, pero para que sepan que la movilización tiene que estar. No, Román, y sí. Esto que decís es recontra importante, porque el movimiento lo que hace es que se deposita en el sentido que las fibras después van a actuar, porque si no tenés un depósito totalmente incorrecto. Excelente. Gracias por el dato, Doc. Bien, entonces ahí en el consultorio, estando Seba al lado, da todo ese diagnóstico con las palpaciones y demás, que es muy jugoso para nosotros, mientras yo me voy haciendo estas preguntas que le quiero hacer. En este caso, ahí lo tiene, ¿alguien lo conoce a este pibe? Es vitalicio, ¿eh? Le tapé la cara por las dudas. Alejonia. ¿Sí? Yo le tengo que preguntar a Alejo si es el primer esguince que tuvo o tuvo otros. Muchos pacientes vienen y te dicen, yo tuve 6 esguinces en el derecho, 7 en el izquierdo. Entonces a mí ya me está hablando de que este pibe nunca hizo nada por un fortalecimiento, entonces tiene recidivas. Si se trataron correctamente, esto no quiere decir que yo critique el tratamiento que tuvo, ¿sí? Sino saber si fue 10 sesiones, si fue 3 meses, si fue una semana y después no fue más porque tenía que jugar. O sea, le pusieron solo magneto, le hicieron movilizaciones, tuvo bota.
¿Qué tipo de tratamiento tuvo? Si antes de la lesión tuvo inestabilidad, ¿qué balance musculoesquelético? Por esto que hablaba Seba del tema del vendaje. Obviamente el vendaje reemplaza lo natural. O sea, le da uno debería tener fuerte la musculatura estabilizadora de la articulación para evitar esto. Obviamente el tema de la prevención de lesiones es discutible. La prevención al 100%, yo puedo hacer de todo para prevenir, pero quizás me lesione igual. ¿Qué sensibilidad y respuesta tiene ese tobillo? Un tema nervioso. ¿Qué posición tuvo el pie y el tobillo a la hora de la lesión? Si tuvo dolor, si sintió algún crujido y si después de ese mecanismo pudo seguir llevando a cabo la actividad. Eso como para preguntarle al paciente. Entonces, a partir de todo esto, tengo que plantearme hacia dónde voy. ¿Sí? Yo tengo que saber que hay musculatura que por ese mecanismo de lesión quizás genera un espasmo muscular nervioso a causa del daño, porque el sistema nervioso, ¿qué dice? Bueno, vos te lastimaste, entonces por las dudas, yo voy a contracturar esta zona por las dudas que pase de vuelta. ¿Sí? Que es un espasmo, reflejo, ¿sí? Y si yo encuentro esto, debo mantener cierta elasticidad muscular para sacar ese arraigo neuronal que le quedó por el daño. ¿Sí? Muchas veces ahí depende el paciente, pero según el impacto que tuvo esa lesión, puede estar muy arraigado. Tengo que evitar la fibrosis, ¿sí? Las calcificaciones, esto que hablaba Seba. Tengo que mantener el rango articular normal de esa articulación, mejorar la circulación, drenaje, mantener el esquema de los movimientos normales, el patrón normal del movimiento de ese pie, que no lo pierda, y fortalecer todos los músculos que estén implicados en esa zona. Reeducar la marcha. Reeducar la marcha es importantísimo, ¿sí? Porque si yo voy a los músculos, las manos y los pies son lo que más sienten. Y si yo en el pie le saco percepción o propiocepción o información de lo que yo estoy pisando, la marcha va a empezar a cambiar. Y si yo cambio la pisada, el pie de ahí para arriba va a empezar a modificar y a compensar para poder soportar la carga del peso caminando o inclusive corriendo o imagínense saltando. Entonces yo le tengo que volver a reeducar, sacarle, y lo voy a decir así, me imagino las generaciones que hay, tengo que sacarle el cassette, ponerle un cassette virgen y grabarle de vuelta cómo es el movimiento. ¿Sí? Porque el movimiento que va a empezar a grabar es el de lesión. Pisa porque el cerebro piensa que va a volver a lesionarse. Entonces yo eso se lo tengo que sacar. ¿Sí? Y mejorar la propiocepción. ¿Sí? Porque obviamente los receptores nerviosos están dañados y yo lo tengo que bombardear a estímulos a ese pie para que esté lo más seguro a la hora de pisar. Plan de tratamiento, yo tengo que plasmarlo en un cuadrito todo lo que le haría a alguien según la gravedad. Esto lo paso bien por arriba, ustedes si quieren lo van leyendo, pero si acá lo primero dice con dolor y molestia, si es grave y moderado, RICE, ¿sí? Hielo, descanso, compresión y elevación. Masaje, drenaje, fisioterapia, magneto y electroanalgesia. Hay un estudio que da data de que el ultrasonido no genera grandes cambios en un esguince, ¿sí? Cadena cinemática abierta, isométrica, de los gemelos, los peroneos y los tibiales, la abierta isotónica de gemelos, peroneos y tibiales, descarga de pesos parciales. Una carga de peso parcial, si es moderado, puede ser a dos piernas, o sea, se para en bipedestación, apoya 50 y 50 en cada pie. Y si no le duele, yo lo mato a palos. Y en lo mato a palos es en lo bombardeo a estímulos, ¿sí? Con resistencia, descarga de peso completas, ¿sí? Reeducación de los patrones, masaje transversal, eso que le hacía Alejito ahí, clavándole los dedos, y trato de darle todos los estímulos posibles. Y acá tienen la receta mágica, que todos buscan, ¿sí? Chaquito, ahí tenés, mirá. Si yo tendría que armar una progresión de ejercicios, obviamente yo empezaría con una cadena abierta. Acá lo que hace es, tiene una resistencia y empuja hacia abajo, ¿sí? Hace por ahí un poquito de gemelos. Acá hace un poquito de tibiales, trae esa resistencia hacia el cuerpo. Acá sentado,
contibial posterior, hace el mecanismo de lesional. O sea, lo que yo busco a veces es que haga el movimiento de lesión. ¿Sí? Primero que lo haga él y de última yo le traigo el pie hacia adentro y que él me lo vaya frenando para activar los peroneos. Esto que yo hablaba de la activación de los peroneos, que después va a tardar mucho más en reaccionar. Yo lo que puedo hacer es agarrarle el pie, traerle el pie hacia adentro como si fuese a esguinzarlo y que él me vaya frenando ese movimiento. ¿Sí? Esa puede ser una opción. Diferentes resistencias, diferentes cadenas abiertas, y esta progresión, esto me va a fortalecer todo esto para llevarlo acá, a una descarga de peso parcial, por ejemplo. Acá igual yo estoy haciendo gemelos, y después el objetivo final va a ser una descarga de peso unipodal, que es la máxima expresión biomecánica, donde es lo más complejo de la marcha, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un pie que se esguinzó, que de repente no tengo buenos receptores nerviosos, eso me informa mal. Yo empiezo a cambiar la marcha. Entonces yo tengo que llevarlo a este pibe o a esta piba a que pueda pisar en un pie y aguante y no le duela y no compense ni con la rodilla ni con la cadera. ¿Sí? Entonces si yo debería darles una receta mágica, si sos profe, si sos entrenador de cualquiera que se haya lesionado con un esguince, la progresión desde mi parte sería esta: resistencia, fuerza de cadena abierta. Esa cadena abierta me va a permitir hacer una cerrada estable, y esa estable me va a permitir hacer una cadena cinemática cerrada a una pierna. ¿Por qué a una pierna? Porque esta es la máxima expresión de la marcha. Y si este jugador tiene que correr o saltar, si él no puede hacer esto, va a compensar. Y si compensa, va a rendir mal. ¿Sí? Y yo creo que si vos sos entrenador de alguien que está esguinzado, de alto rendimiento, no vas a querer que tu jugador estrella rinda menos. ¿Sí? Entonces, uno subestima el esguince porque piensa que, bueno, listo, más o menos te duele, como podés pisar, bueno, dale que va. Obviamente en esto de alto rendimiento los tiempos son distintos y si tiene que jugar, jugará. Pero también tengo que considerar que dentro de ese año, ese pie puede generar otros problemas. La parte baja del peroné a veces se anterioriza o se posterioriza, y eso me puede generar cambios a nivel proximal del peroné. Y si la disposición de ese hueso me cambia, más arriba, yo puedo llegar a pensar que el isquiotibial ese va a tener una tensión extra. Entonces, eso que hablaba Seba, de que si un esguinzado se cura o se maltrata, y de repente empieza a tener desgarros de isquiotibiales y tendinopatía rotuliana, ¿sí? Puede llegar a ser porque hay una anteriorización o una posteriorización de ese peroné. ¿Sí? La anatomía empezó a cambiar un poquito, la biomecánica tira distinto, y si yo tiro distinto, voy a sobrecargar zonas dianas, alejadas de esa zona del tobillo. ¿Se entiende? Muchas veces se sobreestima el esguince del tobillo, y la idea de transmitirles esto es que entiendan por qué. Obviamente, además del dibujito, yo puedo pasar un video, un consultorio que yo estaba antes, de cómo trataba en esta matada a palos esguince de tobillo. Voy a tener poleas cónicas, una cadena cerrada a dos piernas, descargo el peso hacia abajo y hago gemelos, empujo, descargo el peso. Diferentes grados de ejecución, un inestable base, subo el nivel de la inestabilidad y paso a un tercer nivel. Obviamente los inestables se dan cuando en un piso estable puede descargar a una pierna. Si aguanta 10 segundos a una pierna, yo lo puedo llevar a un inestable, antes no. Una sentadilla búlgara, salto a una pierna, siempre descargo el peso y empujo hacia arriba. Gemelos a dos piernas. Hay una opción o una variante que es hacer gemelos, descargar hacia el pie en esta. Descargo hacia el pie lesionado y voy soltando. ¿Sí? Isotónico concéntrico, isotónico excéntrico. El vector tibia es muy importante. ¿Sí? Aguanto el peso del cuerpo en caída, aguanto, y ahí pongo de manifiesto el vector tibia y todos los músculos que están en él. Esto es algo
que ustedes piensan que a nosotros nos encanta, siempre hay un tabú con esto, de hacerles sufrir un poquito. El masaje circulatorio del edema, reciente o residual. Residual puede pasar de esto que hablábamos de que queda la inestabilidad en el tiempo, y de repente viene un ligamento que no tuvo organización de tejido y que tuvo cierta inmovilización, y este masaje en el ligamento lesionado me permite consolidar un poquito más la cicatriz, genera un efecto analgésico porque hay una hiperemia local, o sea, friccionar transversalmente en el ligamento lo que va a hacer es que se empiece a llenar de sangre. Esa sangre va a barrer cualquier químico, cualquier resto químico de inflamación, entonces eso me genera analgesia. Y un efecto mecánico que me reorganiza las fibras de colágeno. Este masaje profundo con los deditos, que ustedes piensan que a nosotros nos encanta verlo sufrir, produce una buena movilidad de tejidos lesionados, evita la adherencia y sitúa la fabricación de tejido colágeno bien orientado. En pocas palabras, lo que yo trato de hacer con los dedos es focalizar una injuria adrede, o sea, yo le injurio adrede para volver a activar algún mecanismo de reparación y volver a barrer cualquier resto químico de inflamación. Generar un mejor ambiente para una regeneración colágena. ¿Se entiende? Entonces ustedes cuando piensan que los estamos haciendo sufrir, en realidad le estamos haciendo un bien. Después, quizás esto no lo tengo presente desde un principio, pero sí esto que hablaba más atrás, de, bueno, si hay algún espasmo muscular producto de este mecanismo nervioso que queda arraigado subcortical, lo que puedo tratar es de pensar un estiramiento de gemelos, de sóleo, cómo estirar el ligamento lateral externo, una relajación de gemelos, y acá tienen cómo estirar el ligamento lateral externo, que es el que más se lesiona. ¿Sí? Anclo desde la tibia, le pongo algo abajo, y con los deditos los separo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Sí? Entender que los esguinces son muy comunes y que el tratamiento no solo voy a basar, como bien dijo Seba, en que tenga la más estabilidad posible. El alto rendimiento son otros tiempos, seguramente no voy a tener el tiempo que a mí me gustaría tener para tratar ese esguince, pero si les tengo que dar alguna indicación de qué ejercicios pueden darles, si de repente tenés una jugadora, vos sos profe, vos sos entrenador, viene alguien que, Josecito se esguinzó, bueno, yo le doy el alta porque no viene más y ustedes lo agarran. Bueno, si ustedes quieren individualizar, porque ahí está el tema, yo trato a todos los tobillos iguales y no trato a todos los tobillos iguales. ¿Por qué digo que trato a todos los tobillos iguales? Y porque somos seres humanos y el tobillo, anatómica y fisiológicamente, más o menos, salvo que alguno sea un reptiliano, más o menos funcionan igual. ¿Sí? Y no los trato igual porque cada uno es distinto. Un basquetbolista no va a tener la misma predisposición que una chica que juega al hockey, alguien que se guinzó 7 veces, a que alguien que se guinzó por primera vez. ¿Sí? Entonces yo tengo que individualizar. Mi consejo es que si vos tenés jugadores que vienen esguinzados, quizá tomate el tiempo aparte de darle estos ejercicios y ver cómo responden, qué estabilidad tienen a la hora de ejecutar una cadena cerrada a una pierna. ¿Sí? Esto es lo más importante, yo lo tengo que llevar a esto. Viene lesionado, viene todo para atrás, está acá. ¿Sí? Obviamente esta cadena cerrada, lesionado, con un esguince no la va a poder hacer, porque la información es errónea, hay daño. ¿Sí? El sistema nervioso no sabe lo que está pasando en ese pie, y si vos le pedís que camine, va a caminar compensando como le parece. Entonces yo le tengo que enseñar de vuelta de que realizar esta acción es segura. ¿Sí? Y con eso cierro. Y empiezo a responder todas las dudas que tenga. Yo muy claro ahí. Alguna pregunta que tengo es los ejercicios que vos decís para fortalecer los tobillos en este caso. Algo más didáctico para los niños que no sea, que sea más dentro de un entrenamiento. O
se puede hacer o tiene que ser específico que no involucre el deporte, digamos? Mirá, dos cosas en niños. Una, como te dijo Seba, generalmente no suelen esguinzarse. Y dos, yo he tenido casos pediátricos, o sea, yo hice el posgrado de deportiva, me encanta el deporte, lo amo, pero siendo kinesiólogo yo quiero abarcar todo. Por más que no me guste hacer, no sé, neuro, hago neuro, porque yo soy kinesiólogo, no trato de catalogarme. Entonces he hecho pediátrico y es muy difícil. Es muy difícil. Con juegos, ejercicios lúdicos, vos ya sabés lo que querés que haga. He hecho, por ejemplo, mini tramp, que salte arriba del mini tramp con alguna pelota, que le ponía un aro de básquet y que emboque desde el mini tramp saltando, que cierre los ojos, por ejemplo. Bueno, ahora, Juancito, quédate ahí parado y cerrá los ojos. Entonces que sienta la propiocepción del pie en un piso inestable, que la sienta en un piso estable. Cerrá los ojos, parado. Hacelo vos, por ejemplo. Parate y cerrá los ojos. Sentí cuánto carga el peso en un pie y cuánto carga peso en el otro. Esa sensación, esa información, te nutre. Entonces un pianito, que por ahí es muy difícil decirle, bueno, hace 4 de 15 y no te va a dar mucha bola, con algún juego lúdico, vos le podés... sí. También puede ser, viste, todo lo que sea propioceptivo de apoyar un pie con el pie del compañero y empujarse la zapatilla uno a otro y generar flexión plantar y dorsal. Hay miles. Tiene que ser, como dijo Román, lúdico, porque si no los chicos se aburren. Claro, por eso muchos de nosotros estamos con más chicos y hacerlo en la cancha de esos ejercicios que mostró es más fácil. Igual lo más importante, Manu, es que si vos tenés un chico, y perdón Román que te interrumpí, si vos tenés un chico que tiene dolor en el tobillo, ese chico no tiene que hacer ejercicio propioceptivo, tiene que ir a ver al médico porque puede tener otra lesión. No estamos hablando cuando tiene lesión, sino para prevenir. No, cuando prevenimos son todos ejercicios de, como dijo, si vos le sacás ya con cerrar los ojos y estimularle el equilibrio, anda muy bien. Muy bien. Ahí, Paula iba a hacer una pregunta, pero antes levantó la mano Hugo. Tenemos tiempo, así que van a entrar las dos preguntas. Bueno, cortito lo mío, Román, muchas gracias, buenas noches. Vos hablas de los distintos deportes, y yo te pregunto, en relación al fútbol, o sea, como son distintas las características de los distintos deportes que vos explicabas, si en el fútbol específicamente no es lo mismo un defensor que un delantero, o sea, cuando sufren las lesiones, si también en eso se basa la diferencia que hay entre los distintos deportes, entre, digamos, un defensor, un lateral o un delantero, ¿no? Sí, obviamente. El plus que por ahí yo tengo es que me gusta el deporte, entonces conozco un poco de gesto deportivo. Entonces, un delantero y un defensor puedo llegar a conocer qué tipo de gestos tiene y qué requerimiento va a tener cuando tenga que volver a la cancha. Lo que lamentablemente vino la pandemia, pero en algún momento hablamos con Seba que la idea era implementar entre el consultorio y la vuelta al campo, o sea, la vuelta a la actividad, una preparación antes de eso. En el medio está faltando algo. Yo lo puedo rehabilitar, darle ejercicio de fortalecimiento, pero antes de que vuelva a jugar, debería en el medio hacerle un tratamiento de vuelta al campo. ¿Se entiende? Y obviamente, yo necesito esa información, necesito saber de qué juega. ¿Sí? ¿Qué tanto va a usar esa articulación? ¿Y qué gesto hace? Le pido que me muestre. Si no conozco el deporte, bueno, a ver, ¿vos cómo haces? Hacémelo con el lado sano, comparo con el lado sano. Mostrame el gesto que hacer. Entonces yo más o menos me armo una idea biomecánica de qué requerimiento quiere ese gesto motor. ¿Sí? Entonces por ahí priorizo más la fuerza, o por ahí priorizo más, la fuerza isométrica, que aguante. Si de repente salta más que lo demás, un central. Bueno, este pibe yo sé que va a saltar, va a ser más propenso. Necesito que cuando caiga la fuerza explosiva contenga, o sea, la musculatura contenga esa fuerza explosiva, ¿se entiende? Hugo, va por ahí. Hugo, lo que te dijo Román era
Nosotros antes de que surja todo esto teníamos una idea de generar entre la lesión y el retorno a la actividad deportiva un periodo de readaptación con nosotros, con los kinesiólogos, ejerciendo los ejercicios típicos de cada deporte y ver que respondan efectivamente y sin dolor a todo el estímulo. Y lo otro que generalmente hacemos, o yo por lo menos cuando estaba en la primera Independiente, lo que hacíamos es, yo tengo un jugador lesionado, ese jugador lesionado sabe que previo al entrenamiento tiene que dedicar 15 minutos a ejercicios preventivos de su lesión previa. Entonces tiene todo un cronograma de ejercicios cada jugador que lo tiene que ir haciendo para saber que antes de ese entrenamiento común a todos, él tiene que hacer un trabajo específico de su lesión. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que Román, Seba, un fenómeno, un lujo, una claridad en los conceptos que a uno le quedan. Así que es muy importante la charla de hoy. Es corto el tiempo, se lo decía a Manu. Ojalá sea más extensa, pero bueno. Gracias, Hugo. Gracias. Paulita, Lorenzo, tu pregunta. Paula. No sé si está Paula, y si no sé si se me escucha, pero mientras tanto pregunto yo, si no, hasta que Paula esté. Quería preguntar, básicamente, ¿me escuchan ustedes? Sí, Chaco. Sí, te escucho. Sí, quería saber cómo nosotros podemos saber. Yo trabajo con categorías muy chiquititas y tengo justo la etapa de mayor crecimiento, de preadolescencia de las nenas. Quería saber cómo identificar si un dolor es normal de crecimiento. No sé si corresponde a esta charla, pero ya que estamos, a veces me pasa con las que son más altas, que tienen dolores y muchas veces yo trato de identificar si son dolores de crecimiento o no, como para saber si corresponde que las mandemos al médico, o sea, si hay algún parámetro que nosotros como profe nos demos cuenta si es normal el dolor o si se golpeó. A mí me pasa mucho por ahí con las rodillas, con los tobillos, esos dolores. Chaco, dos cosas. Una, si el dolor es de un solo lado, si es un dolor puntual, si es de aparición brusca y no cede con el reposo, tiene que consultar. Si el dolor no es específico, lleva largo tiempo, generalmente es benigno. No quiere decir que no haya que controlarlo, pero no apura. Y los dolores generalmente en los chicos, eso que uno dice es dolor de crecimiento, no sucede algo especial en los chicos. Los chicos tienen un crecimiento rápido en el tejido óseo. El hueso se alarga rápidamente y todo lo demás queda corto. El tendón tira más, el periósteo tira más, y eso es lo que genera dolor. Entonces a veces lo que hay que darle tiempo es adaptativo a ese crecimiento largo. Fíjense muchas veces que el chico que empieza con dolor, le preguntan y le dicen, no, la mamá hace este año pegó un estirón bárbaro. Entonces ahí es donde hay que prestarle atención. ¿Se entendió, Chaco? Sí, gracias, Eva, gracias a los dos por todo. Perdón, Paula, pero como no la escuchaba, me metí mi pregunta. Paula. Ya está, ya queda poquito tiempo y ya está, Manu, no hay ningún problema. Igual Román y la verdad Seba, re bien, me encantó la charla y te aclaran un montón de cosas. En mi deporte, que es de alto impacto, la articulación de tobillo, rodilla, cadera es importantísima porque trabajamos todo el tiempo sobre eso en el fortalecimiento desde las edades tempranas, ¿no? Entonces, bueno, en el patín artístico, los saltos, todo es el impacto al piso en superficie dura, así que